En este video vamos a hablar de los conjuntos numéricos. Muy bien, tenemos el conjunto de los números naturales que se expresan con el símbolo de una n. En este caso son los números enteros positivos y contando el 0 hasta el infinito positivo. Tenemos los números enteros que se expresan con una z y tendremos números enteros negativos. Entonces en este caso sería de menos infinito, el 0, que es el número neutro para decirlo así, y los números positivos. Aquí sería importante rescatar que de aquí en adelante inicia el conjunto de los números naturales. Por lo tanto podemos decir que los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Los números racionales los vamos a expresar con una Q, y según esta definición será una fracción donde A pertenece a Z y B también pertenece a Z, y también que B debe ser un número distinto a 0. Por la fracción el denominador no puede ser 0. También tenemos algunas anotaciones acá. Por ejemplo, que todo número entero se puede escribir como una fracción de la forma A sobre 1. De esta manera, al ser esto una fracción, también sería un número racional. Por lo tanto, cualquier número entero es un subconjunto de los números racionales. Ahora, todo número racional se puede expresar como una notación decimal, y existen dos tipos de notación decimal. En este caso existe la finita o bien la infinita periódica. ¿Cuándo consideramos que una expansión decimal es finita? Bueno, cuando tiene una cantidad de decimales que yo considero que no es infinita. En este caso, por ejemplo, si tomamos la calculadora podemos ver algunos ejemplos como 1 sobre 2. Esto nos da 0,5, es una expansión decimal finita. También se le llama exacta. 1 sobre 8, 0,125. Ahora, las expansiones decimales infinitas, ellas por su naturaleza nos va a dar una cantidad de decimales que se repite. En este caso podemos ver que aquí el periodo es 3, pero no quiere decir que esto sea la cantidad decimales que tenga, porque ella es infinita. La calculadora simple y sencillamente no tiene la capacidad de dar más decimales. Entonces, como podemos ver, este número 4 sobre 13, si lo hacemos en la calculadora, nos da este periodo que comienza, sería el 3 al 2 en este caso, 30, 7, 6, 9, 2 y otra vez 30, y aquí ya ella nos aproxima a la calculadora, pero vemos que el periodo, siguiendo esta definición, aquí podemos ver la cantidad de decimales que tiene. Entonces la expansión decimal sería 30, 7, 6, 9, 2, 30, 7, 6, 9, 2, y esa sería la expansión decimal infinita, que se repetiría infinitamente. Ahora tenemos los números irracionales, que son los elementos de una recta real que pueden expresarse mediante un cociente o números enteros. O sea, si yo tengo los números racionales que se podían expresar como un cociente, ¿verdad? Como una fracción, estos no se puede, ¿verdad? No los podría expresar con dos números enteros porque cumpliría la condición. Y aquí vemos esta nota que anoté acá. Ningún número irracional puede ser racional y viceversa. O sea, que yo no puedo tener dos números enteros en una fracción y decir que son irracionales, porque no podría, incumpliría esta nota que tenemos acá. Entonces, los números irracionales serían algunos especiales, por ejemplo, las expansiones decimales no periódicas, o sea, todo lo contrario a lo que sucedía en los números racionales, que eran las expansiones decimales periódicas. Y aquí tenemos un ejemplo de una expansión decimal que es infinita, no periódica. Las raíces no exactas. Por definición, una raíz que no es exacta nos va a dar una expansión decimal que es infinita, no periódica. Entonces, en la calculadora, cualquier raíz, sin importar el índice y el subradical, si ella no me da exacta, entonces este número lo considero irracional. Por ejemplo, si tengo raíz de 100, me da 10,
y 10 es un número entero. Y recuerden que los números enteros también son números racionales. Entonces, esta es una raíz para nosotros exacta. Y así sucesivamente, y podemos tener otros índices. Por ejemplo, raíz de 3 de 125 me da 5. Entonces quiere decir que es exacta. Pero de 124 ya no es exacta. Por lo tanto, este número sería irracional. Ahora vienen otras particularidades que son el número pi y el número Euler. Entonces el número pi en la calculadora lo podemos tener acá. Y nos da esta expansión decimal. Es una expansión decimal infinita, no periódica. Y el número Euler lo tenemos acá. Igual, la calculadora no da tantos decimales. Aquí yo anoté un poco más, ¿verdad? Pero la calculadora no tiene la capacidad de dar tantos decimales. Ahora, tenemos los números reales. En este caso, el conjunto de los números reales está formado por la unión de los números racionales e irracionales. Quiere decir que si yo tomo todos los irracionales y los junto con todos los racionales, me generan los números reales. Para decirlo así, en el estudio de secundaria vamos a ver los números reales, entonces van a ser todos los números que nosotros tengamos a disposición en este caso. Y aquí tenemos una representación gráfica de la relación entre los conjuntos numéricos. El primer conjunto que vimos fueron los números naturales que están dentro de Z. Entonces podemos decir que n es un subconjunto de Z. Y vemos que n y z están dentro de Q. Entonces n es un subconjunto de Q y z es un subconjunto de Q. Y también vimos que ningún número racional es irracional al mismo tiempo. Entonces este número o este conjunto numérico está totalmente aparte de estos, ¿verdad? Podemos decir que esto es una familia, ¿verdad? Que están juntos acá, que comparten cosas, pero este no comparte nada con estos de acá. Y todos estarían dentro de los números reales. Entonces cualquiera de todos es un número real, pero por sus características puede denominarse natural, entero, racional o irracional.